Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Doy gracias por sus constantes oraciones, por mi persona, por el ministerio, por la iglesia, por lo que esto representa. Sin duda que sin oración es poco y nada lo que podemos hacer. Así que voy a encarecerles también que sigan orando por mí. Debo compartir la palabra el 1 de 31, el 31, compartir la palabra en la confraternidad. Y es difícil, o la pregunta que siempre hacemos los que predicamos es: ¿qué voy a predicar? Porque material hay, pero llegar al centro de lo que uno no quiere compartir, sino lo que Dios quiere que uno comparta, es un trabajo, una lucha, así que necesito de mucha oración. Y gracias por lo que siempre lo hacen, que sin duda que sin oración es poco y nada lo que podemos hacer. Pasemos ahora a lo que nos convoca o a lo que tengo que hacer ahora. Y lo quiero llevar a que imaginemos una escena, ¿ya? Esto es producto de la imaginación. Un automóvil, al ver la luz amarilla del semáforo, decidió detenerse. En lugar de pisar el acelerador y ganarle al semáforo. Esta acción provocó que una mujer que iba manejando atrás de él frenara en forma brusca, se le cayera el celular, el maquillaje, su cartera y todo lo que había dentro. Enojada la mujer, llena de furia, le toca la bocina de manera grosera al conductor de adelante, mientras que le gritaba una infinidad de cosas. Un policía se acerca y le toca la ventana del auto a la mujer y le pide que baje del automóvil. Inmediatamente dice: usted está arrestada. Y la lleva a la comisaría para que tome sus datos, su huella digital, y la encierren. Después de unas horas de detención, el oficial va a la celda para dejar en libertad a la mujer. Así que la acompaña a la entrada para que le devuelvan sus pertenencias. Pero antes de que la mujer se fuera, el policía se acercó y le dijo: quiero pedirle disculpas, señorita, por la confusión que hemos tenido o que he tenido. Los cargos bajo los cuales la arresté fueron por robo del automóvil. La mujer se sorprende y le cuestiona sobre su juicio y lo llama incompetente, por decirlo menos. Pero el oficial rápidamente la interrumpe y le explica el porqué de su confusión. Permítame explicarle, le dijo el oficial. Estuve observando todo el incidente ocurrido en el semáforo y me pude percatar que en el retrovisor suyo había una cruz colgada. Luego observé en el vidrio trasero que había una estampa que decía: ¿qué haría Jesús? Junto con otra que decía: acompáñame el domingo a la iglesia. Y en su cajuela estaba el símbolo cristiano de un pez. Así que al ver todo eso y observar cómo se refería al hombre delante suyo en el semáforo y que casi le pasa el auto encima y le gritaba grosería y ofendía con la bocina, pensé que el auto que usted manejaba era robado. Porque un cristiano no se comporta de esa manera.
Esta es una pequeña historia inventada. Pero ¿no será que pasa más a menudo de lo que nosotros creemos? Es triste ver que la gente que no es creyente se comporta muchas veces mejor que nosotros los cristianos. Y que responden de manera más respetuosa que muchos de nosotros cuando nos provocan o suceden ciertas circunstancias en nuestra vida. Y esta historia precisamente enseña que como cristianos estamos viviendo de una manera muy distinta a lo que Dios dice que debemos ser, o a lo que Dios, o a lo que nosotros decimos creer y alabar. Hay un problema en nuestra manera en que reflejamos y vivimos el cristianismo. Pues hay cada vez más personas reacias al evangelio por el carácter de los cristianos. En el siglo XXI hay cada vez más gente que no quiere pisar una iglesia porque dice que asisten puros hipócritas, doble vida y gente mentirosa. Y aunque nos duela reconocer esto, es verdad. Debemos admitir que gran parte de estos comentarios es cierta, porque nuestra vida no refleja una vida cristiana transformada para la gloria de Dios. A esto es lo que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipo, como hemos venido estudiando. Y por supuesto que a cada uno de nosotros. El llamado es a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de servir al Señor. El llamado es a reflejar un carácter cristiano, el carácter de Cristo. No fuimos simplemente llamados para asistir a la iglesia o para que nos llamemos cristianos, sino para ser transformados de adentro hacia afuera. Por eso el apóstol Pablo, y lo vimos en el sermón anterior, decía, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? La palabra de Dios también lo dice. En el versículo 16 de 2 de Corintios, asidos de la palabra de Dios. Y decíamos la semana pasada que la iglesia necesita 3 cosas. La palabra de Dios, número 1. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la palabra de Dios. A continuación, el apóstol Pablo nos va a mostrar a 2 hombres, transformados por la gracia de Dios. A 2 hombres comunes y corrientes como ejemplos de servicio y de carácter cristiano, de un carácter conforme a la voluntad de Dios. A Timoteo y Epafrodito. Aunque esta mañana solamente vamos a ver el carácter de Timoteo. Pero para entender todo el contexto, vamos a leer del 19 en adelante. Y nos vamos a centrar en los versículos de 19 al 24, pero vamos a leer más. Filipenses 2, 19 en adelante. ¿Estamos? Amén. Amén. Vamos. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestros estados. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió
porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Dios. No soy digno, Señor, de compartirla si no fuera por tu gracia derramada sobre nuestra vida, Señor. Pido, Dios, en el nombre de Jesús, que pueda ser claro a transmitirla y que mis hermanos la puedan recibir como lo que es tu palabra, en la cual, Señor, es solamente para nuestro beneficio, para nuestra santidad y para moldear nuestro carácter a tu voluntad. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo en estos versículos describe a dos personas, a dos servidores suyos, a Timoteo y a Epafrodito. Eran quienes le acompañaban en sus viajes misioneros, que a su vez eran conocidos también por otras iglesias, y en este caso de la iglesia de Filipos. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué el apóstol Pablo da tanta descripción de estas dos personas? ¿Por qué describe tanto en estos versículos a estas dos personas? ¿Por qué no dijo, saben, les voy a enviar a Timoteo y devolverles a Epafrodito? Ellos le darán más información y yo luego quiero también ir. ¿Por qué se detiene a dar tantos detalles de esta persona que eran conocidos por ellos? Epafrodito era parte de la iglesia de Filipos. Bueno, cuando entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que es la palabra de Dios, debemos procurar pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder entender y aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Y en estos versículos podemos apreciar que la palabra de Dios generalmente no pone énfasis en los dones o los talentos que las personas puedan tener. Si nosotros miramos a los personajes en la Biblia, rara vez las Escrituras pone énfasis en el don, en el talento que esta persona tenga para ejercer cierta actividad. Sino que cada vez que se menciona un personaje en la Escritura es para que nos centremos en su carácter espiritual, para que nos centremos en su transformación, cómo el Espíritu Santo transforma a estas personas. Y eso es lo que el apóstol Pablo desea que nosotros descubramos aquí con estos dos personajes. Cómo ellos fueron transformando su carácter a la voluntad de Dios. Cómo fueron creciendo. Cómo fueron pareciéndose cada día más al Señor Jesucristo. Y en este sentido, ellos son dignos de imitar por nosotros. Repito, lo más importante en la vida del creyente no son los talentos, no son los dones, no son las capacidades especiales que algunos de nosotros tengamos. El Señor no está poniendo su mirada en cuán bien lo hacemos, sino lo que Dios quiere es vidas transformadas completamente a la imagen de Jesucristo. Yo esperaba un amén aquí, pero entonces quedaron dormidos. ¿No? ¿Están aquí? Ese es el propósito final de la salvación.
un carácter espiritual que sea consecuente, acorde a lo que somos, hijos de Dios. Si decimos ser cristianos, es porque somos seguidores de ¿quién? ¿Cierto? Si usted dice que es chuncho, ¿a quién sigue? Si usted dice que es indio, ¿a quién sigue? Si decimos que somos cristianos, ¿a quién seguimos? A Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, debemos manifestar el carácter ¿de quién? De Cristo. No en perfección absoluta, porque mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo no vamos a reflejar en forma completa el carácter de Cristo. Sin embargo, esa debe ser nuestra meta. Eso debe ser el propósito de cada día en nuestras vidas, de parecernos más al Señor. Amar las cosas que Él ama, odiar las cosas que Él odia. Perdonar lo que Él perdona. Rechazar lo que a Él no le gusta. Hermanos, no se trata de imagen. No se trata como en la ilustración al inicio de imágenes, de cruz, de tener un vocabulario cristiano. Se trata de carácter. Se trata de santidad. Se trata de servicio, como decía el hermano hace un rato atrás en la coordinación. Se trata de negarse, se trata de morir cada día al yo. Porque se puede tener grandes dones, se puede tener grandes talentos, pero si nuestro carácter espiritual no está conforme al carácter de Cristo, eso no sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada. Y vamos a sufrir más que gozarnos en la presencia del Señor en el servicio. ¿Por qué? Porque los hermanos a quien le servimos son difíciles. Porque la iglesia no me da las herramientas para servir. No, hermano, porque no tenemos un carácter conforme al carácter de Cristo. Lamentablemente nosotros somos seres humanos que no vemos el corazón de las personas. Y siempre estamos evaluando fundamentalmente por lo externo, por las cosas que podemos apreciar de las personas. Pero las acciones, valoramos a las personas más por las acciones que por su carácter espiritual. Sin embargo, la Biblia hace énfasis en la vida piadosa de un líder espiritual. Porque eso es lo que sustenta su ministerio. Eso es lo que sustenta el servicio de quien sirve. No se trata de méritos. No se trata de aprobación de la gran mayoría. No se trata de la popularidad que ejerce en el cuerpo de Cristo, de la habilidad que tiene para hablar y convencer, de la falta de vergüenza o de la falta de temor para enfrentar diferentes desafíos. Hermanos, se trata de cultivar un carácter conforme al carácter de Cristo. Se trata de cultivar, mire hermano amado, se trata de cultivar el carácter de Cristo en silencio. Se trata de una relación y una comunión sincera y genuina con Dios más allá del culto del día domingo, más allá del servicio del día domingo. Se trata de cultivar una relación sincera y genuina con Dios todos los días de nuestra vida. Se trata de cultivar el carácter cristiano en silencio, en intimidad con el Señor. No es algo circunstancial. El día domingo me preparo o el día sábado en la noche me preparo porque tengo que cantar alabanza, me voy a preparar porque voy a hacer el devocional que me toca que compartir, porque estoy encargado de proyectar las alabanzas. No, hermano, no se trata de eso. No se trata de que usted venga y llegue corriendo porque es necesario que usted tenga que realizar una labor en la iglesia, porque si usted no la hace, nadie más la hace. No se trata de eso, mi amado hermano, aunque se le aprecie el sacrificio.
pero se trata de un carácter cristiano. Se trata de que lo que usted cultiva en silencio, en intimidad con Dios, no algo circunstancial, sino algo diario, continuo, y aunque se cultiva en silencio, no permanece en silencio, sino habla poderosamente de usted, de mí, en público. Lo que se cultiva en silencio, habla poderosamente en público. Esta mujer, ¿cómo reaccionó? ¿Por qué? Porque no cultivó en silencio lo que después tenía que hacer en público. Por eso cuando deseamos que alguien sirva a la iglesia, deberíamos enfocarnos especialmente en su carácter, no en su don o talento, sino en su carácter. Si su carácter se asemeja al carácter de Cristo, si realmente desea honrar al Señor, si realmente esa persona desea ser anónima en el cuerpo con tal que Cristo sea exaltado. Ese debería ser el parámetro por el cual nosotros deberíamos recomendar a alguien para cierta labor en la iglesia. El apóstol Pablo dice que el propósito de la salvación a los romanos es precisamente ser conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Y esto debe inspirar a cada uno de nosotros, que hemos sido salvados por el Señor, que no es una cuestión de una persona, sino que de cada uno de nosotros. No se trata de que los líderes de los cargados de ministerio tienen que hacer eso. Se trata de cada uno de nosotros. Este es el fin, este es el propósito. Ser transformados para ser más semejantes al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo conocerán a Cristo una humanidad que está llena de pecado, que está sumida en las tinieblas, si la iglesia no se parece a Cristo? ¿Cómo podrá ser Cristo manifestado en medio de este mundo malvado y perverso si primeramente nuestro carácter no es transformado a la imagen del Señor? No podemos partir de atrás para adelante. Todo tiene un principio. Y el principio, valga la redundancia, el principio parte de una transformación de adentro hacia afuera. No al revés. No es al revés. Es algo de adentro hacia afuera. Este es el tema que nos muestra el apóstol Pablo en los versículos leídos, como muestra a Timoteo y Epafrodito. Cultivaron el carácter de Cristo en su vida y en consecuencia son dignos de imitar. Ambos cultivaron un carácter piadoso y nosotros debemos evaluar nuestra vida en función de personas comunes y corrientes como ellas. Porque a veces nosotros cuando estudiamos algún personaje de la Biblia, no sé, a mí me pasa con que lo encuentro como muy lejano. Y a veces decimos, no, es que yo no puedo ser como Pablo, yo no puedo ser un Moisés, yo no puedo ser un Elías, porque están muy lejos. Estamos muy lejos de alcanzar lo que ellos alcanzaron. Pero aquí el apóstol Pablo aterriza a dos personas comunes y corrientes, servidores suyos. Sin embargo, al estudiar a Timoteo y Epafrodito, vemos a dos personas de carne y hueso como nosotros, a dos personas comunes y corrientes como nosotros, que desarrollaron un carácter cristiano para la gloria de Dios. Ahora el apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, desde una cárcel en Roma, habla sobre su carácter aprobado de Timoteo y su disposición para servir al Señor con toda diligencia, en beneficio de las misiones, en beneficio de ellos, y destaca algunos rasgos de su carácter digno de imitar, y a su vez de evaluar, en la cual nosotros debemos evaluar nuestra conducta y nuestro propio carácter. Y pedirle a Dios que nos ayude. Y lo primero que dice en el versículo 19 es,
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol Pablo parte esta sección de la carta confiando en que pronto podrá ir a visitarles. Pero envía a su amado Timoteo. Ahora, ¿por qué envía a Timoteo? Vamos a tratar de descubrir. Timoteo fue reclutado por el apóstol Pablo en Listra en su segundo viaje misionero. Esto lo encontramos en Hechos 16, 1-3. No lo vamos a leer, pero ahí dice cómo fue llevado cómo conoció, cómo fue el encuentro que tuvo Pablo con Timoteo. Creo interesante recordar también, antes de seguir, que en Listra, el apóstol Pablo en su primer viaje misionero estuvo a punto de la muerte. Acuerden que fue apedreado ahí. Y más, algunos estudios dicen que efectivamente el apóstol Pablo murió y que fue por la oración de los hermanos y la misericordia de Dios que lo trajo de nuevo a la vida. En ese mismo lugar, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo recluta a Timoteo, quien era conocedor de las Escrituras. Su madre se llamaba Eunice, de origen judío, creyente, mientras que su padre era griego. Algunos dicen que probablemente era un pagano y no un no creyente. Y en 1 Corintios 4:17 también sabemos que Timoteo fue llevado al Señor por medio de la predicación del apóstol Pablo. Y por eso que él lo llama un hijo espiritual. Un hijo. Entendiendo que es por medio de la predicación que fue llevado, enrolado por el apóstol Pablo. Sin desconocer la gran influencia de su madre y de su abuela Loida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todos conocemos esa historia. Al escribir el apóstol Pablo esta carta, Timoteo ya había estado como compañero de misiones del apóstol Pablo alrededor de 10 años. 10 años. El apóstol Pablo en sus diferentes epístolas describe a Timoteo como amado hijo. Lo describe como un verdadero hijo en la fe, como mi colaborador, como siervo de Jesucristo. Mire los nombres que le da. Y esto lo encontramos en las diferentes cartas. Por tanto, todas estas referencias que hace en la Biblia respecto a Timoteo hablan de un hombre que a pesar de su juventud, entre comillas, que no era tan joven como nosotros miramos la juventud ahora, sino que ya era avanzadito, ¿cómo podríamos decir? Un adulto joven, dicen algunos, ¿me entiende? Tenían alrededor de 40 años, dicen algunos. Lolo. Pero era joven para tener un liderazgo espiritual. Era un hombre que ya tenía tiempo en el Señor, 10 años que había estado con el apóstol Pablo. No sé si podemos imaginar lo que significa andar 10 años con el apóstol Pablo. Andando con el apóstol Pablo de un lado para otro. No sé si usted se puede imaginar lo que significa andar con el hombre o quizás con el mayor predicador, el más extraordinario predicador de los últimos tiempos. Más que los últimos tiempos que se presentan en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia. Uno de los hombres que más se parecía a Cristo, como hemos visto en la carta de Filipenses. Uno de los hombres que era instruido por el mismo Señor Jesucristo y que a su vez tenía a este Timoteo como su servidor. No sé si usted logra entender lo que esto significa. Mire, me imagino a Timoteo escuchando cuando
Pablo oraba. ¿Cómo oraba? ¿Cuál era el motivo de su oración? ¿Cómo defendía las escrituras cuando era atacado en las sinagogas, en las plazas? Ahí estaba Timoteo observando cómo reaccionaba a este Pablo. Lo veía orar, lo veía predicar, lo veía enseñar, lo veía cómo trataba a los pecadores. Y si yo miro este cuadro, puedo decir, qué privilegio tuvo Timoteo. Ser enseñado por este gran hombre o apóstol como es Pablo. Y cómo Pablo se parecía cada vez más a Cristo. La fidelidad de Timoteo aparece por todos lados como un punto importante de su carácter espiritual. Por ello es digno de imitar. Por eso el apóstol Pablo desea enviar prontamente a Timoteo a Filipo para atender las necesidades espirituales de la congregación, pues era alguien en el cual se podía confiar plenamente. Además de ser conocido por los creyentes de ese lugar, debido a que probablemente lo acompañó cuando se inició la iglesia de Filipo. Entonces lo primero que menciona el apóstol Pablo en el versículo 20 es, mire, volvamos al versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. La primera característica del carácter espiritual de Timoteo es que el apóstol Pablo menciona aquí en este versículo es: a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Sabe lo que significa eso? Yo no lo sabía, lo descubrí. La palabra mismo ánimo o las palabras mismo ánimo significa literalmente una misma alma. Estaba diciendo, no existe otra persona que yo conozca que tenga la misma disposición, ánimo, de alma que Timoteo. No hay nadie más que se parezca a mí y que no solo tenga ciertas características, algunas características de mí, sino que es un hombre que piensa como yo, es un hombre que actúa como yo, es un hombre que enfrenta cualquier situación como yo lo haría. No sé si podemos imaginar la confianza que esto significa. Y en consecuencia, la primera característica de Timoteo como un hijo de Dios transformado para la gloria de Dios es que es un hombre consagrado, dedicado, entregado completamente al servicio del Señor. ¿Entienden o van perdidos? ¿Sí? Mire, tampoco estaba despreciando a otros colaboradores, sino que estaba colocando el énfasis de que este hombre, Timoteo, era digno de imitar porque se parecía a él. Ahora, ¿por qué? ¿A quién se parecía el apóstol Pablo? Por lo tanto, Timoteo, ¿a quién se parecía? A Cristo. Tiene las mismas intenciones. Va hacia donde mismo voy yo. A ninguno tengo del mismo ánimo, que piense como yo, que actúe como yo, que tenga las mismas intenciones que yo tengo. En otras palabras, el apóstol Pablo y Timoteo eran una misma alma, un mismo modo. Como Pablo imitaba a Cristo, Timoteo seguía sus pisadas. Y no solo en sus acciones, sino también en sus intenciones y motivaciones. En Timoteo estaba el mismo pensamiento, la misma motivación del apóstol Pablo. ¿Cuál era? Que hemos venido estudiando anteriormente, la expansión del evangelio. No había nada más que Jesucristo, que dijo Pablo, y a este, ¿cuál era la motivación de Timoteo? La misma. No hay otra intención sino a Cristo,
A Cristo y a este crucificado. Pablo no pensaba en sí mismo, sino que estaba pensando en la obra y en la expansión del Evangelio. También Timoteo con el tiempo llegó a pensar como el apóstol Pablo, a percibir el ministerio como su mentor y a confiar y a depender del Señor como el apóstol lo hacía en todas las cosas. Es importante tener un mentor, ¿o no? Timoteo siguió al apóstol Pablo muy de cerca hasta el punto de parecerse a él en su entrega, consagración, fidelidad al Señor, irreprensible, al mismo tiempo con la misma disposición y dispuesto a pagar el precio que demanda el servicio al Señor. A ninguno tengo del mismo ánimo. Hermanos, ¿cuántas personas necesitamos en el día de hoy en la iglesia como Timoteo? ¿Cuánta gente así se necesita en los liderazgos de las iglesias locales en este tiempo? En las congregaciones de este tiempo. ¿Cuántas personas así que no estén solamente cumpliendo con alguna cosa durante la semana, sino personas que vivan a Cristo sinceramente en su corazón, que tengan como rasgos distintivos de su carácter, como la consagración total al servicio del Señor? La iglesia necesita a más Timoteo. La iglesia necesita más gente que pueda servir y consagrarse al Señor de esta manera. Timoteo no tenía otro propósito en la vida que no fuera honrar al Señor tal como lo hacía el apóstol Pablo. Pero eso no es todo. El apóstol Pablo dice también lo segundo, que es fruto de lo anterior, versículo 20, sigamos ahí. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. La segunda característica de Timoteo, como hijo transformado para la gloria de Dios y que es digno de imitar, era su condescendencia con otros. Timoteo no estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en sacar provecho para sí cuando tomaba ciertas decisiones, cuando enseñaba la palabra, no estaba pensando de que cuánto le iban a pagar por el servicio, si le iban a agradecer el servicio, sino que estaba pensando en el bienestar de los otros. Por eso el apóstol Pablo dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo se interesaba sinceramente por el bienestar de los filipenses. Anhelaba poder servir a la iglesia. La palabra original alude a un sentimiento fervoroso, como un afán desmedido, que si bien la palabra afán siempre se usa en términos negativos, aquí el apóstol Pablo la quiere usar por el deseo fervoroso que tiene Timoteo de ir a servir a la iglesia. Y no está esperando que le paguen los pasajes. No está pensando dónde va a dormir, quién lo va a recibir. Él solamente quiere ir a servir. Timoteo manifestaba el favor a la iglesia de Filipo. Deseaba su bienestar, su preocupación giraba en torno al bienestar espiritual de sus hermanos y eso lleva a negarse a sí mismo. Por tanto, estaba pronto a visitarles y a ponerse a su disposición. Hermanos, cuando servimos a los demás, debemos negarnos a nosotros mismos. Y negarme a mí mismo es que no debo buscar lo que yo quiero hacer o lo que a mí me agrada hacer, como a mí me gusta hacer, sino que debe ser pensando en el bienestar del otro. Cuando se compran sillas no se piensa en que a mí me gustan más grandes o más chicas. Se piensa en el bienestar de la iglesia. Cuando se toman decisiones se debe pensar en el bienestar de los hermanos.
Si barro pensando en que mis hermanos van a venir a un lugar limpio y ordenado, a donde podemos alabar al Señor y no van a haber desconcentraciones. De eso se trata el servicio. ¿Cuánta necesidad tiene la iglesia de hoy de Timoteos a su servicio? Personas que sirvan no porque tengan una necesidad de servir. Vuelvo a repetir esto, no porque tengan una necesidad de servir. Hermano, es que yo tengo la necesidad, pastor, tengo la necesidad de servir. No. No me sirve que tenga la necesidad de servir. No, hermano. Se necesita la motivación correcta. Porque aquí no hay servicios porque usted necesita estar ocupado o porque yo necesito estar ocupado. No, mi hermano, esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es por amor al prójimo. Por amor a mi hermano. Primeramente por amor a Cristo, y cuando yo entrego mi vida al servicio de Cristo, Dios pone amor por mis hermanos. Y sirvo a mis hermanos con agrado y disposición. No pensando en ellos, sino en el otro, en el beneficio de su hermano. ¿Cuánto nos falta por crecer en esa área nosotros? Deberíamos preguntarnos. En contraste tenemos el versículo 21. ¿Están aquí? Se quedaron dormidos. En contraste a la imagen, mire, describe la imagen de Timoteo, todo lo que hablamos de él, de su carácter, y ahora él coloca, el apóstol Pablo, la contraparte y dice, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Mire, porque todos, reemplaza el todo, la mayoría busca lo suyo propio y no lo de Cristo. Aquí podemos deducir que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Quizás podría referirse esta parte de la Escritura a lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 1 de Filipenses cuando decía que los demás predicaban a Cristo por conveniencia. No lo sabemos. Pero esto contrasta lo que viene diciendo de Timoteo. Timoteo estaba sinceramente interesado por la iglesia de Filipo, interesado en su edificación, en su crecimiento espiritual, pero la mayoría, dice, busca lo suyo propio. En el fondo yo podría deducir esto son pocos los que puedan ir a servir desinteresadamente. Porque la mayoría busca lo suyo. Sus propios intereses, busca su satisfacción personal. No están dispuestos a negarse. La mayoría está interesado en sí mismo y no lo que es de Cristo. La mayoría quiere ganar ciertas cosas para sí, pero Timoteo no. Y eso es una característica de un carácter transformado. Es alguien con un carácter generoso, no egocentrista, no egoísta, sino que pensando en el bienestar de los demás. De alguien que no está pensando si se cansa poco o si se cansa mucho. De alguien que está interesado que el nombre de Cristo haga una obra poderosa en la vida de las personas. Porque él sabe que ahí está el poder para ser transformado para la gloria de Dios. Porque él lo vivió en carne propia. El apóstol está diciendo que es difícil encontrar a personas que estén dispuestas a olvidarse de sí, a negarse a sí mismo para ocuparse de la obra del Señor. Y este era Timoteo, un hombre que estaba dispuesto a negarse a sí mismo en pro de la obra del Señor. Él buscaba aquello que fuera consecuente con la voluntad de Dios. Hermanos, consecuente con la voluntad de Dios, no con mi voluntad. Timoteo no estaba preocupado de hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, de glorificar a Dios, de moldear su carácter para la gloria de Dios. Y eso lo motivaba a servir con amor. Timoteo no era solo oidor de Filipenses 2:4.
¿Se acuerda que lo vimos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es fácil decirlo. Es más fácil aún leerlo, pero hacerlo. Pero hacerlo. Es triste, pero es cierto que muchas veces nosotros estamos más preocupados de nuestros propios proyectos para nuestros beneficios que para honrar al Señor a través del trabajo desinteresado en la obra del Señor. Hermanos, ¿sabe cuáles son los mayores conflictos que hay en la iglesia? Que cuando se quiere hacer algo, las personas buscan, es que a mí me agrada de esta manera. Es que yo creo que esto es lo mejor. Pero pocas veces se piensa en el bienestar de todo el rebaño. Pocas veces se piensa que todo lo exterior nos sirve para darle gloria al Señor. Son cosas sutiles, pero cosas sutiles que nos apartan de la mirada de Dios. ¿Y por qué es difícil? Porque estamos apegados a esta tierra. Pensamos en nuestro bienestar. Pensamos que las cosas que a mí me gustan tienen que gustarle a todos, porque yo soy espiritual. Y como a mí me gusta, a todos tiene que gustarle. Y como a mí me gusta y yo soy espiritual, se tiene que hacer lo que yo digo. Pero ¿qué refleja eso de nuestro carácter? Pensando en nuestro bienestar y hemos olvidado la razón por la cual hemos sido salvados. El propósito de nuestra salvación es reflejar a Cristo en todo. En todo. Aquí y en la quebrada del ají. En todo. El propósito de nuestra salvación es honrar a Cristo en todo. Aquí y en la quebrada del ají. El propósito de nuestra salvación es servir a Cristo en todo. Aquí y en la quebrada del ají. Ese es el carácter cristiano. Sin embargo, nosotros queremos tener las dos cosas, la salvación de Cristo y las cosas que podemos adquirir en esta tierra. Y no tiene nada de malo cuando el Señor por su gracia nos ha prosperado. No tiene nada de malo cuando el Señor nos da un trabajo por el cual podemos satisfacer nuestras propias necesidades u otras cosas. No tiene nada de malo. Pero eso no debe ser el foco de nuestra vida cristiana. Porque el foco de la vida cristiana es parecernos a Cristo y dar gloria a su santo nombre. Parecernos a Cristo en todo, desechando el ego natural, el egoísmo natural que hay en nosotros, que domina muchas veces nuestra vida y marca la pauta de lo que ha de seguir hacia el futuro. Hermanos, sin duda que necesitamos volvernos a la Escritura todos los días de nuestra vida para ser transformados a la imagen del Señor. Las Escrituras es la única que nos puede revelar cuál es realmente la conducta cristiana acorde a lo que decimos ser. Las Escrituras es la que nos lleva a ver la necesidad espiritual que nosotros tenemos. No se trata, vuelvo a repetir, de religiosidad. No se trata de venias. Se trata de transformaciones profundas que usted ni yo somos capaces de provocar porque usted ni yo buscamos a Dios, sino que solamente se pueden provocar en nuestra vida cuando la palabra de Dios impacta nuestro corazón. Cuando decidimos obedecer a Dios. Cuando decidimos someternos a la voluntad de Dios independiente de lo que yo piense. Independiente de los deseos de la carne. Eso provoca transformaciones profundas en mi vida.
Porque necesitamos vivir vidas consagradas al Señor. Necesitamos vidas consagradas al Señor. Ese debería ser el anhelo personal, el deseo personal. Y eso nos lleva a preocuparnos de su obra. A ocuparnos en su obra. Porque ni siquiera los resultados de la obra nos pertenecen, porque le pertenecen al Señor. Pero Él, en su soberanía, decidió que personas comunes y corrientes como nosotros fuéramos instrumentos en sus manos para su gloria. Pero Él, más que preocupado de que nosotros seamos instrumentos para su gloria, Él quiere que mi carácter sea transformado a su imagen. No se trata de cuántas cosas hacemos en la iglesia. No se trata de que usted crea que un ministerio es mayor que otro. No, es que el ministerio del niño tenemos que preocuparlo más que el de los jóvenes. No, el de las mujeres más que de los varones. No, el de los varones más que de las mujeres. No, hermano. Se trata de vidas transformadas para la gloria de Dios. No se trata de cuántos años tengo en el Evangelio. No se trata si usted nació en una cuna cristiana. Y lo vuelvo a repetir, no se trata de que su padre sea cristiano, su padre sea pastor. No se trata de que usted y su papá tienen el ungimiento de Dios. Se trata de vidas transformadas en forma individual para la gloria de Dios. Amén. Y eso hace una transformación profunda en nuestra conducta. Porque si no hay esa transformación, hermano, usted va a seguir y yo vamos a seguir revolcándonos en el barro del pecado, de la injusticia. Y va a creer y va a estar convencido de que lo que está haciendo está bien. No, hermano, ¿quién me dice a mí que estoy mal? ¿Quién me convence a mí de que soy pecador y que necesito de la gracia de Dios? La palabra de Dios. Una vida transformada, un carácter transformado. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con el término griego traducido como mérito? Que es otra característica del carácter de Timoteo. Mérito es una palabra que significa literalmente probado y aprobado. También lo hemos visto muchas veces aquí. En el ejercicio del metal, cuando es puesto en un crisol y puesto al fuego y salen todas las impurezas. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que Timoteo tiene un carácter aprobado y probado. El apóstol Pablo está diciendo a los filipenses que es un hombre conocido por ellos como alguien que había sido probado y aprobado por Dios a través de diferentes circunstancias y dificultades de la vida. Había permanecido digno y fiel a la obra del Señor. Digno y fiel. ¿Usted ha sido aprobado y probado por Dios? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿cómo hemos permanecido? ¿Hemos permanecido fiel al Señor? ¿Hemos podido echarnos la dificultad a la espalda y avanzar y negarme a mí mismo para que el Evangelio avance? ¿O renunciamos? ¿O los dolemos en el alma y lloramos que nadie aprecia nuestro trabajo? Frente a las dificultades de la vida, ¿usted ha salido aprobado o rechazado? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que Timoteo salió aprobado. Aunque fue probado, salió aprobado por Dios a través de diferentes circunstancias. Y por eso él permaneció digno y fiel en la obra del Señor. Mire, qué interesante que nos está diciendo que por las capacidades de Timoteo, sino que está diciendo que él salió aprobado porque se mantuvo fiel a la obra del Señor. Timoteo había pasado por el fuego de la prueba. Fue aprobado, siervo, esclavo del Señor. Otra vez, ¿cuánta necesidad hay en la iglesia de hermanos con ese carácter? Hermanos aprobados
probados y aprobados, fieles al Señor en su obra. No se necesitan personas que lleguen simplemente a ocupar un pueblo, un cargo o una función en la iglesia porque no hay nadie más que la use. No, mi hermano, porque no hay nadie más que lo pueda hacer. No, necesitamos gente probada y aprobada para la gloria de Dios. Hermano, como pastor le digo, y se lo digo con el mayor amor que le puedo tener, no necesitamos su servicio. Y no porque lo necesitemos, sino que no necesitamos su servicio. Yo necesito y oramos para que su carácter y mi carácter sea transformado a la gloria de Dios. Y si eso significa que usted no sirva, prefiero que no sirva y que esté sentado escuchando la palabra de Dios para que seamos edificados para la gloria de su santo nombre. Amén. Se lo digo con el mayor amor que le tengo, mi hermano amado. Porque eso es lo que debe hacer la iglesia. Para eso nos reunimos. Sí hay necesidad de servicio en la iglesia, pero antes de la necesidad está nuestro carácter, que sea transformado para la gloria de Dios. Necesitamos eso. La iglesia necesita hombres y mujeres con los méritos de Timoteo. Hombres y mujeres que desarrollen el carácter de Timoteo, que tengan su mismo ánimo, que se interesen por los demás, que no busquen lo suyo, fieles, probados y aprobados por Dios para su servicio. Eso hace una iglesia fuerte y unida. Acuérdense que el capítulo 2 habla de la unidad de la iglesia. Hombres y mujeres que en silencio, en intimidad, busquemos al Señor para desarrollar su carácter. Y este carácter sea manifestado en público. ¿Y dónde se manifiesta primero? En la relación de nosotros como hermanos. Y que nuestras actitudes en todo lugar no sean como la mujer que tuvo que frenar de repente en el semáforo. Que no solo nos llamemos cristianos, sino que seamos cristianos genuinos. Que no solo tengamos apariencia de piedad, sino que seamos piadosos, irreprensibles, hijos de Dios sin mancha en todo lugar. Eso es el cristianismo. Hermanos, no se trata que el creyente, se trata de que el creyente es distinto. El creyente es una persona diferente en medio de un mundo donde todos van hacia un lugar lleno de maldad y perverso. El creyente va contra la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Porque la iglesia no vive y no tiene que acomodarse a este mundo. Sino que la iglesia va. Mire, piénselo. La iglesia tiene que hacer ¿qué? La voluntad de. ¿Los de afuera la hacen? No, pues hermano. Y si no lo hacen los de afuera, ¿nosotros para dónde tenemos que hacer? ¿Acomodarnos los de afuera? No. Por lo tanto, necesitamos que nuestro carácter sea también sujeto, sometido por el Señor, para que de esa manera pueda Dios moldearnos a nosotros y probarnos también como sus siervos, aprobarnos como sus siervos. Es verdad que estamos en ese proceso, pero ese proceso debe ir en crecimiento. Tiene que ir mejorando cada día. Volvamos al versículo 22. Me queda poco tiempo. Pero ya conocéis los méritos de él. Lo acabamos de ver. Pero observemos lo que sigue más adelante. Como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Pero ya conocéis los méritos de él. Lo vimos. Después dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Mire, en quinto lugar, el servicio, una característica de un hombre transformado para la gloria de Dios es que su servicio es sujeto. Sujeto. No es alguien que corre con colores propios. Es alguien sujeto. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esta quinta característica que menciona el apóstol Pablo es sujeción de Timoteo.
Servicio se traduce en toda la palabra como esclavo, duro, siervo, en otras palabras. Un hombre que se somete al Señor y a sus líderes espirituales, como un hijo se somete a su padre. Yo sé que hay hartos hijos que son rezongones y yo también anduve en eso. Pero no debería ser así. Deberíamos simplemente obedecer. En ningún caso podemos pensar que el apóstol Pablo se enseñoreaba de Timoteo o abusaba de Timoteo, porque no dice eso. ¿Y cómo deducimos eso? Porque dice que era su siervo, sino que dice, ha servido conmigo. No es mi esclavo, no es mi siervo, sino que ha servido conmigo en el evangelio. Pero Timoteo se sometía a la autoridad del apóstol Pablo. Como Pablo se sometía a la autoridad de Cristo. El apóstol Pablo veía en Timoteo un consiervo, no una competencia. Y esto es muy importante porque si cada uno de nosotros entendiéramos que en la iglesia no estamos compitiendo con nadie, todo sería mejor. Todo sería para nuestro beneficio. Las tareas serían más fáciles. Colaboraríamos los unos con los otros con el único propósito que el evangelio sea proclamado y Dios glorificado en beneficio de los hermanos. Qué diferente sería la iglesia. El apóstol Pablo está mencionando características esenciales de un verdadero creyente. Un hombre de Dios, de una persona que estaba dispuesto a darlo todo por quien murió en la cruz por el perdón de sus pecados y para que su nombre sea engrandecido en la tierra. La pregunta es, nosotros conocemos esto completamente. Lo podemos repetir en forma durmiendo, en forma de memoria, en todo lugar. La pregunta es si hacemos eso. Si eso marca la diferencia. Mire, en esa época no habían redes sociales. Hoy día cualquier cosa se sabe por las redes sociales. Y si alguien no la sube uno mismo. ¿Sí o no? Y se conoce a grandes personajes, grandes talentos. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Pero podríamos decir que Timoteo, si no fuera por la escritura del apóstol Pablo, hubiese sido una persona anónima. La pregunta es, ¿eso interfirió en el desarrollo de la vida de Timoteo? Él no dijo, es que allá nadie me va a grabar. Es que voy a ir, pero ¿quién va a tomarme ¿quién va a subir esto a las redes sociales para que sepan que yo estoy haciendo esto? No. Él lo hizo de una forma anónima. Pero era un tremendo siervo de Dios. Un tremendo siervo de Dios. La motivación de Timoteo era vivir por él y para él, honrarlo con su carácter, servicio para la gloria de su nombre, lo que se traduce no solo en conocimiento intelectual, sino en una vida práctica. Y después de haber estado sujeto a Pablo, Pablo le encomienda una labor. Y le escribe primera y segunda de Timoteo y podemos seguir escarbando la vida de Timoteo. Timoteo había dado por hecho desde el mismo momento de su conversión que su vida ya no le pertenecía. Estaba dispuesto a todo por el glorioso nombre, glorioso evangelio y el nombre de Jesucristo. Esa fue su convicción. Pero no dijo, mire, Dios me dio este talento y como me lo dio a mí, yo parto solo. No. Sujeto a Pablo, obediente a Pablo y dispuesto a pagar el precio que eso significa. Por eso el apóstol Pablo podía enviarlo con toda certeza, con toda confianza, con absoluta tranquilidad, que lo que iba a hacer Timoteo allá era para la gloria de Dios. No sé si usted puede mandar a alguien y decirle, ya, no importa, yo no voy, pero
va a ir tal persona. Y si usted se queda tan tranquilo que eso va a resultar, somos así. ¿Y por qué? O a mí nomás me pasa que dicen, oye, ¿cómo será? ¿Se habrá preparado, no? Chuta, no quiero tener el teléfono cerca porque me van a llamar. No. Mire, le envío a Timoteo. Es como si yo fuera. Él piensa como yo, actúa como yo. Pero mire lo interesante que el apóstol Pablo no estaba pensando en la enseñanza que él le había transmitido a Timoteo, sino que confiaba en cómo él servía a Cristo y cómo Cristo había respaldado su ministerio. Timoteo servía a Cristo y respaldaba su ministerio. La confianza de Pablo estaba primeramente en Cristo, en la obra transformadora que hacía en Timoteo. Y cómo Timoteo era obediente y se sometía a la voluntad del Padre. Invito a los hermanos que repartan los símbolos. Hermanos, es ahí donde debe estar puesta el énfasis cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. Nosotros deberíamos colocar el énfasis. Gracias, mi hermano. Nosotros deberíamos colocar el énfasis no en cuántas cosas se están haciendo para el Señor, sino cuál es nuestro carácter espiritual frente a nuestro servicio. Y si este carácter crece continuamente, porque si no crece debe haber preocupación en nuestra vida. Debemos preguntarnos si lo que realmente hago lo hago por amor a Cristo. Y si es por amor a Cristo, debo cultivar un carácter cristiano que refleje el carácter de Cristo. Porque somos embajadores de su nombre. Porque Él es nuestro ejemplo supremo. Timoteo era una persona común y corriente como nosotros, pero pudo llegar a parecerse mucho a Cristo. Y a eso debe apuntar la vida de cada uno de nosotros. Parecernos a Cristo. Timoteo era un hombre común y corriente, pero consagrado, dedicado, entregado completamente al servicio del Señor. Timoteo era un hombre común y corriente, como tú y como yo, pero condescendiente, preocupado por el bienestar de otros. Timoteo era un hombre común y corriente, como tú y yo, que no buscaba lo suyo. Pero eso fue posible porque él entregó su vida completamente al Señor. Timoteo era un hombre común y corriente, como tú y como yo, probado en diferentes áreas de su vida, como tú y como yo, pero al mismo tiempo aprobado por Dios, porque permaneció fiel independiente de las circunstancias. ¿No le echó la culpa a Dios por sus errores? ¿No le echó la culpa a Dios por su sufrimiento? ¿No le echó la culpa a Dios porque quedó sin trabajo? ¿No le echó la culpa a Dios porque le vino una enfermedad? Sino que se mantuvo fiel al Señor. Porque entendía
que más grande que todo eso es la salvación. Timoteo era un hombre común y corriente, sujeto a la autoridad impuesta por Dios. Timoteo era un hombre común y corriente que vivía por Cristo y para Cristo. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estas características son parte de nuestra vida espiritual? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Y que si hoy día estamos escuchando esta palabra, es porque no es tarde. Hermano, no es tarde. Y rogamos y ruego a Dios que siga trabajando en nuestra vida. Que siga moldeándonos a su carácter. Y si Dios, a través de su palabra, hoy día nos ha mostrado algo, no es para que recriminarle, sino es para reconocer la misericordia de Dios. Y para que cambiemos de actitud. Para que nos arrepintamos. Y para que llevemos todo pensamiento cautivo a su presencia. Para decirle, Señor, soy débil. Caigo una y otra vez en estos pecados. Pero sé que contigo puedo avanzar. Porque quiero morir al yo. Para que tú, Señor, sea glorificado en mí. Acuérdate, Dios no está más interesado en que tú seas un instrumento o que yo sea un instrumento de Dios. Dios está más interesado en cambiarnos de adentro hacia afuera, para que tengamos un carácter piadoso, conforme a la imagen de Cristo. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano. Señor Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Y ayúdanos, Señor, a imitar el carácter de Timoteo, como él imitaba el carácter de Pablo y Pablo imitaba el carácter de Cristo. En Cristo tenemos el mayor ejemplo, pero también tenemos el ayudador, el consolador, el que nos puede convencer de pecado, pero también sacarnos de esta condición de pecadores. Señor, ayúdanos a tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ser los mismos adentro y afuera. Y que en cada circunstancia de nuestra vida podamos, Señor, reflejar tu gracia derramada sobre nosotros. Oh, bendito Dios, tú eres un Padre lleno de amor y misericordia. Oro por la iglesia, Señor Dios. Oro, Señor, para que tu palabra, Señor, provoque cambios profundos en nuestra vida y también en la mía, Señor. Lo necesito, Padre. Señor, reconozco mi pecado. Reconozco, Señor, que mi carácter muchas veces y generalmente o todas las veces, Señor, no refleja el carácter de Cristo. Reconozco mi debilidad, pero también reconozco tu poder y autoridad, Señor, en la palabra, en las escrituras, Señor, la que me puede levantar del barro cenagoso para gloria de tu santo nombre. Porque no se trata de mí, sino se trata de ti. Y se trata, Señor, que todo lo que hagamos y dejemos de hacer sea para tu gloria y sea para tu honra. Por eso, Señor, dejamos todo lo que sucede en este lugar y sucedió en este lugar el día de hoy bajo tus pies. Y que todo lo que se haga y se deje de hacer sea para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.